Avi Loeb advierte. La CIA se niega a confirmar los registros 3I Atlas. El silencio oficial es preocupante. Lo que hace diferente esta advertencia no es el objeto en sí, sino quién decidió hablar, y los que decidieron no responder. En las últimas semanas, Avi Loeb luego comenzó a mencionar públicamente un impasse inusual: la existencia de registros asociados con 3I Atlas, quienes, al ser interrogados, reciben una respuesta que se desvía de la norma institucional. No hay confirmación, no hay negación. Hay silencio. Este detalle lo cambia todo. En ciencia, la ausencia de datos suele ir acompañada de explicaciones. En seguridad, el silencio suele indicar algo más. Y es precisamente en este punto que el discurso de Loeb deja de ser meramente académico. No señala conclusiones precipitadas, llama la atención sobre un comportamiento específico y documentado. Cuando se consulta a organismos oficiales sobre registros instrumentales, no interpretaciones ni hipótesis, la respuesta estándar es objetiva. En este caso, no lo fue. 3I Atlas se presentó por razones técnicas claras. Una trayectoria interestelar inequívoca, parámetros de velocidad incompatibles con objetos vinculados al sistema solar, y un patrón de observación que requería la correlación entre múltiples sistemas de monitoreo. Estos sistemas no pertenecen a una sola agencia. Interactúan con observatorios civiles, redes de defensa espacial y sensores que, por definición, operan en entornos de seguridad nacional. Por esta razón, la pregunta no se dirigió únicamente a agencias científicas. Cuando Loeb menciona la negativa a confirmar los registros, la atención no se centra en el contenido de esos datos, sino en aquellos de la negativa. Asiano suele comentar sobre ciencia abierta, pero tampoco suele ser citada en debates astrofísicos sin razón. La intersección solo ocurre cuando el fenómeno observado traspasa la frontera del objeto distante y entra en el territorio del monitoreo estratégico. Y es en esta intersección donde el silencio cobra relevancia. Existen precedentes. En situaciones que involucran desechos espaciales, reentradas atmosféricas, pruebas balísticas mal interpretadas o incluso fenómenos naturales inicialmente mal clasificados, las respuestas llegan rápidamente, precisamente para evitar ruido, especulación y pánico. El patrón es conocido: confirmar, contextualizar, cerrar. En este caso, eso no ocurrió. No hubo comunicación técnica, no hubo aclaración metodológica, hubo ausencia. Mientras tanto, la comunidad científica observó otra señal: la comunicación fragmentada. Fragmentos de datos emergen en entornos distintos, análisis independientes convergen en puntos específicos, pero ninguna autoridad central consolida la narrativa. Para Loeb, este vacío es el problema, no porque indique algo extraordinario en sí mismo, sino porque impide la evaluación pública de lo que ya se ha observado. Sin una confirmación mínima, no hay auditoría científica. Sin auditoría, solo queda confiar o desconfiar. Es importante ser precisos. Nadie ha afirmado que 3I Atlas sea artificial. Nadie ha declarado un origen inteligente. La advertencia es más simple, y por esa misma razón, más incómoda. Existen suficientes registros para justificar preguntas formales, y estas preguntas no han sido respondidas. En un entorno donde los datos suelen circular rápidamente, este retraso es sorprendente. En un entorno donde la transparencia es la norma, el silencio es evidente. Loeb insiste en un punto esencial. La ciencia avanza no solo mediante descubrimientos, sino también mediante el acceso. Cuando existen registros, pero ni siquiera están confirmados, se crea un precedente peligroso, no para el debate ovni, sino para la propia práctica científica en contextos sensibles. ¿Quién decide qué se puede analizar? ¿En qué momento un dato deja de ser científico y se vuelve estratégico? ¿Y quién realiza esa transición? Si sigues temas como el espacio, la defensa y la ciencia de vanguardia, sabes que estas fronteras se están difuminando cada vez más. Los sensores se comparten, los datos tienen múltiples usos, y los objetos interestelares no respetan fronteras políticas. Por eso este caso importa ahora, no por el espectáculo, sino por el método. Se observó algo. Se pidió confirmación de ese algo, y la respuesta fue silencio. Aquí es donde realmente comienza la historia, porque a partir de ahora,
Ya no se trata de un objeto distante que cruza el espacio. Se trata de cómo reaccionan las instituciones cuando la información se desvía del protocolo habitual, y de lo que eso revela sobre lo que sabemos y lo que preferimos no aclarar. Desmantelemos este silencio. Entendamos por qué no es neutral, qué señala dentro de las estructuras de poder, y por qué, históricamente, tiende a preceder cambios profundos en cómo se manejan eventos de este tipo. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido. En contextos institucionales, es una acción deliberada. Esto es precisamente lo que transforma el caso 3i Atlas en algo que trasciende la curiosidad científica e impacta directamente cómo se gestionan hoy el conocimiento, el poder y la información. Tras la advertencia pública emitida por Avi Lee, muchos han intentado reducir el episodio a un malentendido burocrático, pero los datos disponibles no respaldan esta interpretación cómoda. Al analizar casos similares de las últimas décadas, el patrón institucional suele ser diferente, y esto es verificable. En 2017, cuando el primer objeto interestelar conocido cruzó el sistema solar, la respuesta de las agencias fue inmediata. Se publicaron parámetros orbitales, se realizaron entrevistas técnicas, se explicaron públicamente los límites de observación, y lo más importante, confirmación formal de los registros, a pesar de las incertidumbres. El procedimiento fue transparente. Lo mismo ocurrió en eventos relacionados con desechos espaciales confundidos con asteroides, pruebas balísticas detectadas por sensores civiles e incluso fenómenos atmosféricos raros inicialmente clasificados erróneamente. En todos estos casos, la estrategia consistió en reducir el ruido informativo. Lo que cambia ahora es el comportamiento. En el caso de 3i Atlas, la pregunta no era especulativa. No se solicitaba ninguna interpretación ni conclusión. La solicitud era objetiva. ¿Hay alguna grabación instrumental adicional? La respuesta, proveniente de canales asociados con CIA, no siguió el protocolo previsto. No hubo negación. No hubo contextualización. Se negó a confirmar. Esto es importante porque los registros instrumentales no son opinión. Son datos brutos capturados por sensores, y los sensores no imaginan nada. Cuando una agencia evita confirmar la existencia de estos datos, no está protegiendo una narrativa científica, está preservando un marco estratégico, y eso cambia por completo el panorama del debate. En la práctica, el efecto inmediato de este silencio es medible dentro de la propia ciencia. A los investigadores independientes se les impide validar modelos, revisar mediciones o contrastar observaciones. La ciencia deja de ser acumulativa y se fragmenta. Cada grupo trabaja con partes incompletas, mientras que el panorama general permanece inaccesible. Esto no solo paraliza un estudio específico, ralentiza el progreso colectivo. También existe un efecto social menos discutido, pero igualmente relevante. Cuando las instituciones centrales guardan silencio ante preguntas objetivas, la confianza pública cambia. No desaparece, sino que se desplaza. La gente empieza a buscar fuentes alternativas, análisis paralelos e interpretaciones no oficiales. Este movimiento no surge de la paranoia, sino de una brecha informativa. Cuando el canal formal no responde, el informal se afianza. Este comportamiento se ha observado en otros momentos históricos. Programas clasificados que permanecieron en secreto durante años acabaron siendo revelados posteriormente, no como amenazas directas, sino como decisiones de retención de información. Decisiones tomadas por precaución o conveniencia estratégica. El patrón es bien conocido. Primero silencio, luego el reconocimiento tardío de que los datos existían desde el principio. El caso 3i Atlas se ajusta a este mismo patrón. No porque se haya confirmado nada extraordinario, sino porque hay suficiente para justificar el control de la información. Eso en sí mismo ya constituye un dato relevante. Y eso es precisamente lo que Loeb intenta dejar claro. El problema no es cuál es el objeto, sino lo que el silencio revela sobre nuestras limitaciones institucionales ante lo desconocido. Este escenario afecta directamente el futuro de la exploración espacial. A medida que la capacidad de los sensores civiles y militares se vuelve indistinguible, los eventos astronómicos inevitablemente atravesarán zonas sensibles. La pregunta que surge no es si esto sucederá. Ya está sucediendo. La pregunta es,
¿Quién decide cuándo un dato deja de pertenecer a la ciencia abierta? ¿Y en base a qué criterios? Vale la pena mantenerse al día sobre este tipo de debate, ya que no se limita a un tema distante. Define cómo la humanidad abordará los descubrimientos que no encajan en categorías preestablecidas. Dar me gusta, seguir y suscribirse a los análisis en curso no es solo interacción, sino una forma de evitar quedar atrapado en versiones incompletas cuando el tema es complejo. Pero hay un punto aún más crítico que casi nadie ha explorado hasta ahora. Hasta ahora, hemos estado hablando de silencio, registros y protocolos. Lo que aún no ha entrado en el debate es el momento en que se produjo ese silencio. La sonda 3I Atlas se detectó durante un periodo de expansión acelerada de los sistemas de vigilancia espacial, con una integración sin precedentes entre sensores civiles, militares y privados. En otras palabras, nunca antes había habido tantos ojos observando el cielo simultáneamente. Esto significa que la ausencia de confirmación no indica falta de datos, sino un exceso de ellos, y cuando hay demasiados datos, la decisión deja de ser técnica y se vuelve política. Ese es el verdadero punto de inflexión. Porque a partir de ahora, la pregunta ya no es ¿qué estamos viendo en el espacio?, sino ¿quién controla el derecho a decir lo visto? Y es precisamente esta capa, invisible, institucional y profundamente humana, la que cambia todo lo que viene después. Llega un momento en que una investigación deja de ser meramente técnica y empieza a abordar algo más profundo. El caso 3I Atlas nos lleva precisamente a ese umbral. No porque proporciona una respuesta definitiva, sino porque expone un dilema que la ciencia moderna aún evita afrontar directamente. ¿Qué hacemos cuando el universo no se comporta como esperamos y cuando las instituciones que deberían brindar orientación eligen el silencio? La alerta de Avi Leher no apunta a una revelación inmediata y espectacular. Apunta a una fractura. Hay una diferencia crucial entre no saber algo y para evitar que algo se investigue a fondo, cuando se observan datos pero no circulan, cuando existen registros pero no se confirman, cuando la ausencia de respuesta se vuelve política, el problema deja de ser astronómico y se vuelve civilizatorio. Históricamente, cada vez que la humanidad se ha encontrado con fenómenos que han desafiado sus modelos centrales, ha surgido resistencia. No solo intelectual, sino estructural. El heliocentrismo no fue rechazado por falta de datos, sino porque desplazaba a la humanidad del centro. Hoy, la incomodidad es diferente, pero similar. Vivimos en un universo que parece responder, reaccionar u organizarse de maneras que aún no comprendemos del todo, y esto amenaza la idea del control absoluto. La física contemporánea aún lucha por unificar materia, energía, información y conciencia en un marco coherente. Sabemos medir partículas con extrema precisión, pero desconocemos cómo explicar por qué el universo permite la aparición de estructuras tan complejas. Sabemos detectar objetos interestelares, pero no comprendemos plenamente el contexto general en el que surgen. El silencio que rodea a 3I Atlas no crea esta brecha, simplemente la hace visible. Aquí es donde la discusión inevitablemente se profundiza. Si el universo fuera simplemente un escenario pasivo para eventos aleatorios, el debate terminaría con la instrumentación y los datos. Pero cuanto más avanzamos, más percibimos patrones, ajustes finos, recurrencias y estructuras que sugieren algo más allá del azar. La pregunta que comienza a surgir, aunque incómodamente, no es simplemente ¿qué observamos?, sino ¿qué es el universo, en esencia? Esa es precisamente la pregunta que este vídeo deja deliberadamente abierta. Porque hay investigaciones que no concluyen con una respuesta factual, sino que requieren una profundización conceptual. Es en este punto que el libro electrónico, La mente del creador, ¿es consciente el universo?, no surge como un complemento opcional, sino como una continuación natural de esta investigación. Profundiza en la cuestión que se cierne sobre todo lo aquí presentado. La posibilidad de que el universo no sea solo materia en movimiento, sino un sistema organizado y responsivo, quizá incluso consciente en algún nivel que todavía se comprende mal. El libro no ofrece dogmas ni conclusiones cerradas. Conecta la ciencia, la filosofía y los límites actuales del conocimiento para explorar la misma pregunta que este caso plantea.
Si existen patrones, intención o una estructura informativa profunda en el cosmos, ¿cómo cambia esto nuestra percepción de nosotros mismos como civilización? El enlace para acceder al ebook se encuentra en el comentario fijado y también está disponible mediante un código QR en la pantalla. Tal vez el aspecto más inquietante de toda esta historia no reside en 3i Atlas ni en el silencio institucional que lo rodea, sino en la constatación de que estamos empezando a hacer preguntas demasiado grandes para respuestas demasiado pequeñas. Y las civilizaciones no evolucionan evitando estas preguntas, evolucionan aprendiendo a vivir con ellas. Si crees que el pensamiento crítico es más importante que aceptar versiones cómodas, dale a me gusta, comenta y suscríbete. Este espacio es para quienes entienden que investigar el universo es, fundamentalmente, investigarse a uno mismo, y que algunas dudas no son el final del camino, sino su inevitable comienzo.